Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar las puertas del Hades no prevalecerán. La Biblia dice que no hay poder del enemigo, no hay muerte, no hay condenación, no hay nada que pueda destruir a la iglesia de Jesucristo. No hay esclavitud ni poder del mal o del pecado que pueda esclavizar a la iglesia que Dios la ha liberado. Es importante entender esta gran verdad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y no porque la iglesia sea poderosa en sí misma, sabia, inteligente, que tenga valor y que pueda vencer por sí misma. Tenemos que entender que es por la gracia, porque Cristo vive en la iglesia, la guarda, la sostiene, le imparte poder. Por lo tanto, es una gran victoria la que tiene la iglesia de Cristo, porque es sostenida por la gracia. Esto lo vemos en Mateo 16, 18. Hablemos en primer lugar acerca de qué son las puertas del Hades. La palabra Hades representa el infierno, la condenación a causa del pecado. Somos pecadores, merecemos la condenación. Mas sin embargo, la Biblia dice que la iglesia no será condenada. No hay poder, no hay condenación, no hay ninguna puerta del Hades que prevalezca contra la iglesia que Dios ha salvado. Es importante entender que la iglesia de Cristo no es una denominación. Es un grupo de personas que han sido transformadas, salvadas y que viven una vida justa y santa por medio de la gracia de Dios. La iglesia de Cristo se basa únicamente en la sola escritura y no en la tradición o autoridad de los hombres religiosos. Una puerta del Hades es la muerte física y espiritual. El pecado, el poder del pecado trajo muerte física y espiritual en el hombre. El hombre va al polvo y va a la condenación. Pero a la iglesia de Jesucristo, la muerte física dejará de ser. Dios va a resucitar a su iglesia para ya no más morir. Y otra gran verdad es que la iglesia de Cristo jamás será condenada, porque Dios la ha salvado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La condenación es una puerta del Hades, y en Romanos 8:1 dice Pablo que no hay ninguna condenación. Cuando Dios salva a una persona, la convierte en su iglesia, en su pueblo, en sus hijos. Y para Él no hay ninguna condenación. Un verdadero creyente salvado por la gracia jamás será condenado. Nada lo puede separar del amor de Cristo. Nadie lo puede arrancar de las manos del buen pastor. No perecerán jamás, dice la Biblia. Es por eso que el poder de la condenación, esa puerta del Hades, no prevalecerá contra la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo tiene la seguridad y la victoria garantizada por medio de Jesucristo, por medio de su gracia. Por Cristo somos más que vencedores. De tal manera que tenemos esa garantía, esa seguridad de que iremos con Él por toda la eternidad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora hablemos de la fuente de la victoria de la iglesia. La fuente de victoria no es la fuerza humana, sino la gracia divina. Por eso dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, es por Cristo, que alimenta, que salva a la iglesia, que la guarda, que la sostiene,
que le da la victoria. Efesios 2, 8, 9. La gracia de Cristo impulsa a la iglesia. Cristo es la que la alimenta, la sostiene, pone el querer como el hacer, imparte de su justicia, de su santidad, y es por eso que la iglesia de Cristo va a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque Dios la sostiene. No es por la fuerza o el poder humano, no es por la valentía, la inteligencia que tiene el hombre, es porque Dios le imparte de su gracia y sostiene a la iglesia. La iglesia de Cristo va a perseverar hasta el fin. Filipenses 1:6. Dice Pablo que está persuadido en esto, el que en nosotros comenzó su buena obra, la perfeccionará hasta el fin. La iglesia de Cristo tendrá siempre la victoria final, es segura. Tendrá algunas derrotas, algunas fallas, pero no perderá la guerra. Perderá algunas batallas, pero no la guerra, porque Dios ha prometido sostenerla y Jesús ha dicho esta gran verdad: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora hablemos de la distinción crucial de la iglesia física y la iglesia espiritual. Cuando hablamos de la iglesia física, hablamos de congregantes, gente que pertenece a una congregación, que tiene una membresía, gente que conoce, aprende de Dios, busca de Dios. De tal manera que en una congregación muchos son convencidos, pero pocos son convertidos. Pocos forman parte de la iglesia espiritual, aquellos que Dios ha salvado, transformado, convertido en sus hijos y que ahora pertenecen a la iglesia espiritual. Por eso nos asombramos y decimos: ¿por qué en la iglesia hay muchos que viven en pecado, que viven una doble vida, que conocen, sin embargo no obedecen? Son practicantes del pecado y de la maldad. Y hay muy pocos que realmente Dios salva y que dan esos frutos, movidos, impulsados por la gracia, y demuestran una verdadera salvación. Hay que distinguir de la iglesia física y de la iglesia espiritual. De tal manera que muchos creyentes van a ser vencidos por las puertas de el Hades, van a ser condenados, practican el pecado, no serán glorificados porque solamente fueron convencidos, no forman parte de la verdadera iglesia. Entonces el poder del pecado, la esclavitud del pecado, tiene ese poder en ellos. Pero en la verdadera iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso Jesucristo habló de la parábola del trigo y la cizaña. Muy parecidos, se confunden. Y en la iglesia hay verdaderos creyentes, que son muy pocos, y hay muchos que solamente son convencidos. Hay trigo y hay cizaña. Y los que son cizaña no han sido salvados. Ellos son la iglesia visible, que solamente están convencidos, pero viven en pecado, viven en maldad. Y la iglesia invisible son los verdaderos cristianos salvados por la gracia. Ellos son trigo y van a ir al granero, van a ir a la presencia de Dios y estarán siempre seguros, guardados y sostenidos por la gracia, y las puertas del Hades no prevalecerán. La verdadera iglesia de Cristo no puede fracasar porque no se apoya ni se sostiene en sus fuerzas. Es Cristo, es la gracia de Dios que la sostiene
y le da siempre la victoria. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre. En Facebook está mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.